Le damos la más cordial bienvenida al doctor Mario Herrera. Muchas gracias por participar y darnos la oportunidad de escucharte y verte, Mario. Bienvenido. Igualmente. Bueno, buenas tardes. Tratando con la tecnología, van a ver que estoy lidiando con dos pantallas, tratando de enfocarme siempre fijo, ¿no? A lo que es la cámara. Y entonces voy a irme moviendo en una lectura básica muy general, porque esta área de la musicoterapia es muy amplia y no se puede obviamente abarcar mucho, porque sería imposible, pero sí más o menos tocar puntos bases y esenciales que van a dar un bosquejo general y una base sólida para poder comprender tanto lo que es la música como la aplicación de la música en lo que son las terapias, ¿no? Y su relación con la psicología y con el cuerpo humano. Bien, dicho esto, quiero comenzar diciendo que antes de comenzar a explicar esta presentación acerca de musicoterapia, como la música puede trabajar en nosotros, tengo que explicarles brevemente qué es música y algunos de sus aspectos más relevantes. La música es el arte de los sonidos y por muchos siglos el ser humano ha tenido la necesidad de expresar sus sentimientos, las emociones, el amor, el drama de la vida, el romance, el odio, etc. Muchos han sido y son las vías en las artes, y dentro de estas la música es la más sublime y noble de todas estas, tal y como grandes personalidades de la historia han dicho. El que escucha música siente que su soledad de repente se puebla. Robert Browning, poeta y dramaturgo inglés del siglo XIX. Sin música la vida sería un error. Friedrich Nietzsche, filósofo, poeta, músico, filólogo alemán del siglo XIX. La música expresa aquello que no puede decirse con palabras, pero no puede permanecer en silencio. Victor Hugo, poeta, dramaturgo y escritor romántico francés del siglo XIX, creador de Los Miserables. El arte de la música es el que más cercano se halla de las lágrimas y los recuerdos. Oscar Wilde, dramaturgo y novelista británico, creador del retrato de Dorian Gray, inglés. El ser humano que conoce a la música dentro de sí mismo y que no se mueve con concordia a un sonido dulce, este está solo por la razón, la estratagema y el estropeo. William Shakespeare, dramaturgo y literato británico del siglo XVI. Hoy en día la música tiene múltiples expresiones y usos, y dentro de estos usos me voy a enfocar en su relación con la psicología, tales como la psicología humanística o la psicología terapéutica, la Gestalt, la cognitiva, entre otras muchas más. Y ampliando mucho más allá de estas, también incluyo, entre otras áreas de las terapias o curas alternativas, por ejemplo, la psicología de la música, la terapia musical y junto con esta, la cromoterapia. En nuestros tiempos, la psicología está generalmente definida como el estudio de las respuestas que un organismo hace a un estímulo. Si aplicamos esta definición de la psicología al campo de la música, debemos decir lo siguiente, que en el lado de la respuesta, los seres humanos perciben la música particularmente a través de nuestro sentido auditivo, junto con la influencia vibracional que éste ejerce sobre nuestros cuerpos a través mayormente del órgano de la piel. Si puedes, Antonio, parar un minutico en la diapositiva aquí. Ok, yo te voy diciendo cuando la vamos pasando. Los seres humanos perciben la música particularmente a través de nuestro sentido auditivo, junto con la influencia vibracional que éste ejerce sobre nuestros cuerpos a través mayormente del órgano de la piel. Y este está en conexión estimulante continua con todos los nervios, glándulas, emisiones químicas como las enzimas, las hormonas, etc. A la vez que se relaciona influenciando tanto al sistema nervioso neuronal, el más complejo, como también al sensorial psicomotor y el comunicativo, las lenguas con sus respectivos idiomas o formas de expresión, el canto y la técnica método de canto,
que es una expresión más de comunicación, la memoria y los recuerdos, las ideas, los pensamientos, con los respectivos niveles de abstracción en símbolos, arquetipos, referentes, etc. Todos estos reaccionan dentro del ser humano de múltiples y complejas maneras, tanto de forma individualizada como colectiva o combinándose mutuamente, lo cual lleva a manifestarse con variadas emociones, acciones, expresiones faciales y corporales cuando la música es interpretada. El estímulo musical puede incluir una partitura musical, una orquesta que interpreta los instrumentos musicales o una simple nota musical o melodía, que es la combinación de muchas notas musicales. Y esto a la vez en su ejecución de forma secuencial que constituyen las escalas musicales y que por medio de la armonía o estética armoniosa crean una gran variedad de bellas, ricas y complejas melodías. Esta actual concepción acerca de la constitución de la psicología de la música está en contradicción con las antiguas nociones propuestas por los primeros padres de la psicología, tales como Seashore en 1938. Este pensaba en términos como, comillas, la mente musical, cierro comillas, y en sus respectivos contenidos. Tal posición dualista ha permitido a la psicología de la música evolucionar en un primer periodo histórico investigativo desde 1915 hasta 1940 y continuar estudiándose hasta nuestros días en las áreas de 1. Las dimensiones del tono. Es una de las formas más simples de estudiar las respuestas de la música, que es el tomar un sonido y considerar sus dimensiones. Ahora bien, para evitar una posición dualista de separabilidad mental dentro de los eventos físicos, debemos de considerar el sonido como un estímulo que tiene dos dimensiones básicas, una la vibracional y la otra la tonal. Entre las dimensiones vibracionales, que es lo que equivale en el campo de la música a los armónicos y su relación con otras ciencias, debemos de considerar las ondas del sonido con sus respectivas frecuencias y las formas que la intensidad y sus características que crean estas ondulaciones. En la parte tonal se pueden juzgar sus tonos, los agudos y los graves. El ruido o el timbre junto con otras posibilidades acerca de las dimensiones tales como el volumen y la densidad. De todos estos aspectos, el tono ha sido tema para muchas investigaciones y estudios. El tono está directamente relacionado a la frecuencia de las ondas del sonido. Por ejemplo, los tonos graves tienden a relacionarse con las frecuencias lentas y los tonos agudos con las frecuencias rápidas. Numerosos estudios se han realizado sobre la discriminación tonal. Estos demuestran cuán delicado es la discriminación cuando dos diferentes tonos son interpretados alternativamente o simultáneamente. Seashore reclama que la capacidad de la discriminación tonal, junto con la emisión de un ruido, el tiempo, el timbre, el ritmo, las discriminaciones y la memoria tonal, son establecidas por medio de la herencia o de lo que él denomina como lo inherente en la transmisión genética cromosómica registrada en nuestros ancestros. Ahora bien, Wyatt, en 1945, entre otros más, demostró que los estudiantes con una pobre capacidad de discriminación tonal pueden ser entrenados en lograr grandes avances. Este entrenamiento se logra solamente para adquirir el conocimiento necesario y con la única condición de que es imprescindible que los resultados esperados ya se hayan demostrado y se tengan a la mano antes de comenzar el proceso de enseñanza, para así podérselos presentar a los estudiantes como parte integral del entrenamiento. La discriminación tonal, dos tonos son presentados y se le pregunta al sujeto cuál es el tono más agudo o el más grave. Otro problema relacionado al poder detectar las dimensiones del tono estriba en el saber juzgar correctamente el tono absoluto o el perfecto. Esto demanda
un nombre para el grado sin la consideración no solo como referencia del tono. Durante un entrenamiento y práctica para poder identificar los tonos, si un fa sostenido es interpretado, el sujeto debe ser capaz de identificarla como tal. Si uno tiene el registro tonal perfecto, este debe de ser capaz de nombrar los tonos presentados al azar con una mínima probabilidad de error. De nuevo, Seashore, junto con muchos otros psicólogos y músicos, han mantenido el criterio que es la capacidad de herencia inherente la que actúa en estos casos. Ahora bien, Lundin y Allen en 1962 han demostrado que cuando a unos sujetos se les ha dado unos resultados de conocimiento visual, estos pueden ser entrenados a que nombren correctamente de forma aleatoria una nota musical interpretada dentro de un registro de 2 octavas. La dimensión tonal del ruido, no del sonido, corresponde a la regulación de la intensidad de la dimensión vibracional de este. Por consiguiente, el oído humano es más sensitivo en los registros de frecuencias vibracionales que aproximadamente oscilan desde los 2000 a los 4000 ciclos por segundo. Por este motivo, el ruido está relacionado a su propia frecuencia del registro general de extensión. El timbre es una tercera dimensión tonal y este está relacionado a la forma característica de la onda del mismo sonido. Todos los objetos vibrantes, tanto las cuerdas en un violín como las columnas de aire en una flauta, emiten no solo un tono fundamental, pero también otras frecuencias sobre esta que se llama parciales, los sobretonos o los supertonos. Un ejemplo en la música clásica sería Claude Debussy, que es el padre de la música impresionista del siglo XIX. Número 2, las combinaciones tonales. Cuando los tonos son combinados en varias formas, podemos encontrar en la música lo que se conoce como melodía y armonía, pero no combinaciones aleatorias de tonos, lo que constituye una melodía. Como los tonos sencillos, las melodías tienen ciertas dimensiones. Por ejemplo, un primer atributo es la propincuidad, que es la sucesión de notas que demuestran una estrecha relación entre sí mismas. El segundo atributo es la repetición, que es la misma nota o grupos de notas que son repetidas en su interpretación frecuentemente en una melodía. La característica del tercer atributo es la finalidad o la cadencia, que es o son los sentimientos o el sentimiento que se expresa al final de esta melodía por medio de un movimiento descendente de los tonos o una secuencia marcante de los tonos que dan el sentimiento o sensación de conclusión. Otro aspecto de la finalidad es conocido como la tonalidad. Típicamente, en la música occidental, esto se resuelve dentro de la teoría de la música con la identificación de la tónica o la primera nota de una composición musical ubicada en la armadura y clave de una melodía o composición en una partitura de música. Número 3, el ritmo. El ritmo, conjuntamente con la melodía y la armonía, está considerado como un componente esencial de la música. Este puede actuar tanto como un estímulo o como una respuesta. Un estímulo consiste de variaciones en el tiempo de ejecución de una melodía entre los tonos, como también en los movimientos ascendentes que producen los mayores sonidos o ruidos más fuertes ubicados sobre alguno de los tonos. En respuesta al ritmo, los humanos lo perciben como una melodía total, en la que sus movimientos son el puente sonoro para identificarlo. Además, para considerar un ritmo, los variados tipos de ritmos deben tener un grado de regularidad y organización. El patrón antiguo de los tonos difiere del tempo o tiempo, mientras que el último desarrollo del ritmo se expresa en la propia velocidad del ritmo
al percibirse cuando la melodía es interpretada y dentro de esta los tonos están interactuando entre sí mismos. Esto es parte también de un estudio de Lundin de 1967. Número 4. La memoria musical. Uno de los mayores requerimientos y componentes para dominar la musicalidad, que es la habilidad de poder recordar una serie de tonos o una melodía. Las investigaciones más recientes acerca de las actitudes musicales demuestran por medio de los exámenes o tests administrados que una memoria musical buena consiste en la capacidad de la identificación o ejecución de un tono correctamente y la discriminación del ritmo, que son los dos mejores indicadores de poder tener una interpretación musical exitosa. Número 5. Las respuestas afectivas de la música. Existe una literatura muy extensa que sustenta que los seres humanos reaccionan afectivamente cuando una pieza musical o melodía es interpretada. Ambas medidas psicológicas y verbales reportan en las pruebas los siguientes hechos. Dependiendo del tipo de música que se interprete, los cambios de respiración, la presión de la sangre y el palpitar del corazón se perciben y se miden. La música que es fuertemente vigorosa y rítmica tiene una gran tendencia a impactar, incrementando estos procesos psicológicos. En lo referente a los reportes verbales acerca de cómo un sentimiento fluye y se expresa durante la interpretación de una pieza musical, Hefner, en 1936, ha demostrado un número de relaciones e interacciones. Las músicas son sus melodías cuando son interpretadas en un modo mayor, son más probables a que se juzgue como feliz, mientras que en un modo menor es triste. Los tonos agudos son juzgados como primaverales, mientras que los tonos graves suelen tener cualidades tristes y son más invernales. Farnsworth en 1950 estudió extensamente el gusto por el material musical en base a los tipos de música que más nos gusta o disgusta. Los seres humanos tenemos una tendencia considerable a estabilizar nuestros gustos musicales, y estos se sustentan en las respuestas y reacciones que tenemos en aceptar o rechazar ciertas melodías o músicas. En cuanto a lo que concierne a la seriedad de la complejidad de ciertas músicas y que sus melodías tienen. Por un periodo de 25 años, Farnsworth ha trabajado como un experto musicólogo y está muy seriamente de acuerdo de que Bach y Beethoven son los dos más eminentes compositores de todos los tiempos. Aunque existen algunos pequeños cambios sobre esta opinión que también ha evaluado acerca de que estos dos compositores están en la cima de ser los más relevantes e influyentes en la historia de toda la música occidental, y que los compositores más relevantes e influyentes de la historia vivieron en los periodos históricos musicales entre los siglos XVIII y XIX. Número 6. Las habilidades musicales. Uno de los asuntos de mayor relevancia en el campo de la psicología de la música ha sido lo que constituye tener una habilidad musical o un talento musical. Esto es lo que Seashore considera como una teoría de los específicos, en la cual queda definido que una habilidad musical consiste en poseer muy diferentes talentos. Él la sustenta en la asunción de poder siempre examinar con unas pruebas específicas estos talentos en ciertos sujetos. Por consiguiente, la persona o el sujeto que oscila en los niveles más altos de la mayoría de estos no relacionados a estos diferentes talentos es lo más probable que sea un gran músico en potencia. Una teoría alternativa frecuentemente se le llama una teoría ómnibus, la cual ha sido propuesta por Mursell, quien la enfocó desde una posición de la psicología Gestalt.
Él sostenía que los talentos musicales involucran una habilidad mucho más general, aunque también incluía otros tipos de talentos, los cuales siempre interactúan todos entre sí y no se puede prescindir de ninguno de estos. Ahora bien, la controversia de la herencia ambiente persiste, que consiste en cuál es el factor más grande que determina los talentos. Lundin, en 1967, cita las evidencias desde ambos puntos de vista, pero concluye que las respuestas musicales son como cualquier otro tipo de respuestas de parte del ser humano. Es decir, lo que éste ya ha aprendido y que los factores existentes en su medio ambiente parecen ser los más relevantes e influyentes. Entre los psicólogos Drake en 1957, Wynne en 1961 y Seashore en 1939 elaboraron unos tipos de pruebas para medir los talentos musicales. Estas pruebas tenían un grado bastante alto de veracidad y exactitud en el campo musical, pero no en poderlo correlacionar y medir en las áreas de aptitudes, tales como la inteligencia, la musicoterapia o la terapia musical. Este es un tipo muy especializado de psicoterapia, la cual intenta obtener unos efectos terapéuticos en el paciente a través de la aplicación de varios tipos de músicas, tanto la escuchada como la ejecutada o practicada. El efecto o reacción específico por parte del paciente estriba sobre sus propios estados de ánimo y también sus propias funciones psicológicas. Por otro lado, esta terapia tiene otras dos formas de prácticas que pueden lo mismo encontrarse, como la danza terapia o instrumentos o vocalización canto terapéutico, que se pueden administrar individualmente o en combinaciones suplementarias entre ambas. En esta presentación, el único enfoque es en la música como terapia. En los primeros estados del desarrollo del ser humano, la música fue usada como una forma más de terapia. Desde las cavernas, el significado elemental de la música fue empleado como un instrumento mágico para controlar o explicar las fuerzas de la naturaleza, poder dominar a los dioses o demonios y el poder conquistar la cura de enfermedades y para alertar acerca de algún peligro o acecho inminente. Facilitar la transición durante los estados de la muerte. Y hago referencia también a la tanoterapia, que es una terapia no muy conocida, pero que también se usa la música para ayudar en ese proceso de transición, ya que la sensación del sonido es uno de nuestros sentidos primarios y por consiguiente, este se encuentra muy innato dentro del cerebro. Por este motivo, el cerebro siente lo que escucha y esto es el sentido que, según algunos investigadores de este campo, se desarrolla in vitro en el humano. Y el último, en perderse durante el proceso de la muerte, es decir, el escuchar. En el área de las curaciones o sanaciones, uno de los ejemplos más antiguos de curación por medio de la música lo vemos en David tocándole a Saúl. Lo vemos en la Biblia, 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 23. Esta realmente comienza a grosso modo desde los humanos en las cavernas, que comenzaron a observarlos y utilizarlos. Esto sucedió porque los sonidos los ayudan para comunicarse, por ejemplo, en este caso para alertar un peligro. También lo vemos posteriormente en Pitágoras, Platón y Aristóteles. Expresamente mencionan los poderes profilácticos y catárticos de la música. En la Edad Media, el conocimiento de los antiguos acerca de los poderes curativos de la música no se le prestó mucha atención, mientras que en los comienzos de los tiempos modernos ha habido numerosos investigadores y autores, tales como Kircher en el siglo XVII, entre otros muchos más, los cuales hablan acerca de las nuevas teorías y métodos de terapia musical. Por ejemplo, las enfermedades se relacionan afectando con ciertas características la psique humana y de cómo ciertos tipos de música pueden ir directamente a esas áreas específicas, desalterando y normalizando las anomalías existentes de la psique.
Si Antonio puede ser tan amable de pasar a la próxima diapositiva. Aquí vemos que ya explicamos el rol de la música y su relación con otras áreas de las ciencias y las humanidades, que después voy a tocar algunas de las ciencias que se relacionan sobre todo en el campo de los armónicos. En los tiempos actuales, la psicoterapia moderna busca encontrar los agentes musicales específicos de la música para después usarlos de forma mucho más precisa y efectiva en las terapias. Antonio, por favor, la próxima. Ok. Aquí vemos en esta diapositiva la composición de la música, es decir, las dimensiones del tono, las combinaciones tonales, el ritmo, la memoria musical y las respuestas afectivas de la música conjuntamente con las habilidades musicales. Vemos en la gráfica superior de la derecha la música con la importancia del ritmo, la melodía y la armonía. Cabe recalcar que en el área de la música clásica, un gran representante en sus composiciones del ritmo es el compositor Rossini. En el campo de la melodía, Donizetti, al igual que Rossini, que forman parte del periodo belcantista, y en el área de la armonía, en sus composiciones, que es un gran maestro, que lo vemos en todas sus piezas y sus composiciones, inclusive en las óperas, es Richard Wagner. Nosotros vemos en la imagen de la izquierda superior lo que es los tonos y la influencia que hacen en ciertas partes del cerebro, conjuntamente con el ritmo y conjuntamente con lo que vendría a ser la melodía. Es decir, lo vemos también en parte de referencia a la condición de que el sonido, conjuntamente con el mundo de las ideas, del pensamiento y del sonido, en este caso la vibración. Otros efectos de la música en el cerebro lo tenemos en la imagen de la izquierda abajo, que podemos ver en sus diferentes efectos pueden producir en el ser humano a través, como dije anteriormente, no solamente es a través del sentido del oído, del escuchar, sino también a través de la piel, que es el órgano más extenso que tenemos en nuestro cuerpo. Después de la Segunda Guerra Mundial, se desarrollaron dos escuelas de musicoterapia independientemente una de otra. La escuela americana, formada por Ealing y Benedict en el 1958, la cual se describe como una forma de farmacología musical en el enfoque y sentido del método propio de los psicoterapeutas. Por otro lado, en Europa surgió la escuela sueca de Ponstift en 1948, 1954 y 1962. Y esta referencia a las diferentes fechas o periodos de por las investigaciones y la evolución que tuvo, en la cual la psicoterapia es fuertemente profunda en su contenido psicológico. Esto le da a la musicoterapia un papel muy importante porque ésta busca encontrar las capas más escondidas y profundas de la personalidad humana, con el uso de las propiedades específicas de la música y que en nuestros días se realizan estas terapias de forma individual o de grupo. La terapia individual es un tipo de tratamiento individual que consiste en lo mismo en un periodo corto o largo de tiempo en sesiones para un paciente. La característica del tratamiento es lo mismo terapéutica de asociación entre la terapeuta y el paciente, como de las posibilidades existentes en estas terapias con el uso planificado de ciertos tipos de músicas. Por lo tanto, se trata de métodos que cubren lo siguiente. 1. Cualquiera de los dos se pone en práctica un proceso analítico de acuerdo al psicoanálisis. 2. Se atenta a activar los poderes o capacidades creativas del individuo. Y 3. Se atenta a regular las tensiones psicofísicas. Esto se hace lo mismo por el cuestionamiento al paciente al escuchar la música de forma sencilla o bien por el propio paciente al interpretar de forma activa, ya que existen diferencias entre lo psicológico y lo sociológico en lo que respecta a su escucha pasiva o a una práctica participativa activa de la música dentro de la sesión terapéutica. Por ejemplo, la escucha de la música no necesita una actividad manual, física o técnica de dominio de la música. Por otro lado, el interpretar la música requiere el compromiso de que toda la personalidad del paciente llegue a penetrar la música y que éste domine tanto la necesidad manual como las técnicas de uso
de esta durante su ejecución. La música, al ser interpretada y los instrumentos a ser usados para esta terapia musical activa son bien simples: pentatónicos, tonos y ritmos simples, instrumentos simples como xilófonos, campanas, tamborines, etc. El escuchar y el ejecutar se complementan entre ambos y conjuntamente conforman un signo de sistema terapéutico dentro del tratamiento psicoterapéutico. Gracias, Antonio. Vemos aquí algunos ejemplos en la diapositiva. Individual, el ejemplo individual o el ejemplo colectivo. Esto es cuando se hace una terapia musical que es integrativa, holística, es decir, tanto puede ser en el campo pasivo, el paciente es el que está escuchando, recibiendo en sí la melodía con ciertas posturas de relajación, que puede ser sentado, acostado, etcétera, y con un ambiente que sea propicio también a ese estado de unidad o de penetración del paciente hacia con la melodía que se está interpretando, que se está escuchando, como mencioné anteriormente, que sea activa, que vemos en las dos imágenes que vemos en esta diapositiva. Ok. La terapia de grupo es una forma de terapia de grupo. Tanto el escuchar como el interpretar contribuyen al mejoramiento del paciente. Estas pueden ser usadas para crear una psicodinámica efectiva terapéuticamente dentro del contexto de ciertas normas de la terapia de grupo. Algunos ejemplos de esta forma de terapia son interpretados conjuntamente con un solo instrumento, con combinaciones de tipos de músicas y danzas, y con la improvisación de danzas al escuchar la música clásica. Uno puede notar en criticismo a los resultados posibles de la musicoterapia que en su mayoría no es incierta en sus resultados específicos, en diferencia a los aciertos que se les quiere achacar a otros usos terapéuticos que se confunden con el enfoque y uso correcto de la musicoterapia. Por ejemplo, por parte del paciente en cómo establece durante sus terapias las áreas de concentración, el liberarse de y la tranquilidad en, conjuntamente con una hipnosis, entrenamiento autosugestivos, el enfoque en imágenes, etcétera, que son complementarios. Según las investigaciones de Williams, citado en el libro de Ducorneau de 1988, en la página 54, los resultados de sus investigaciones y terapias administradas son las simultaneidades que provocan efectos afectivos y mentales y son a su vez físicos. Otro investigador es Alain Dieneleu, quien indica que nuestros oídos transmiten todos los sonidos y en forma de esquematización a las funciones del cerebro humano y sus reacciones a la armonía musical. La relación de las 32 vibraciones que parecen abarcar las 236 vibraciones y las potencias de los dos grupos vibracionales se acercan unos a otros como sonidos de significaciones similares. La melodía se encuentra dentro de la armonía por medio de la composición de sus sonidos y encuentra su movimiento propio, es decir, la ejecución o interpretación de la pieza musical escrita en las partituras musicales en el ritmo por sí mismo, percibiendo solamente en la ejecución por voces humanas en acercarse o alejarse al oyente. En el libro, y menciono otra vez, de Ducorneau, de 1988, en la misma página 54, se cita a Willems, quien dice: notamos en el ritmo una expansión y una actividad extrema en su movimiento. En la melodía es pobre, es decir, está más estática, más pasiva, menos expresiva, al igual que en la armonía. Cuando vamos al aspecto de altura, el ritmo decae y se retrotrae. La melodía coge vida y se activa increíblemente. La armonía se encuentra en el mismo estado del ritmo. Cuando vemos el ritmo a través de la simultaneidad, está bien retraído,
la melodía está bien retraída. En cambio, la armonía es la que tiene una activación extraordinaria. Así que estos tres aspectos, movimiento, altura y simultaneidad, se interconectan con los aspectos de la composición o que tienen en sí una composición musical. Si esa composición está más enfocada hacia el ritmo, el movimiento será mucho más energético e impactante. Si una melodía se enfoca, si una pieza musical está enfocada más en la melodía, la altura, la capacidad de extensión y el efecto va a ser mucho más activo, al igual que una obra que se enfoque más en la armonía, está más desarrollada en el campo de la simultaneidad. La cromoterapia, si podemos pasar, Antonio, en la próxima página, a la próxima slide, perdón. Perfecto. Aquí vemos un ejemplo de lo que sería la columna vertebral, es decir, diagnóstico propiamente de la cromoterapia se realiza a través de la columna vertebral. Yo puse un ejemplo, obviamente que es histórico, en lo que se refiere al campo de la medicina alternativa, porque podemos ver la medicina ayurveda y otras áreas de medicina y campos de medicina alternativa, vemos cómo se relaciona con los 32 chakras o centros con su correlación a estados de lo que es la psiqui y el aspecto de la personalidad y de los estados psicoemocionales del individuo, del ser humano. En la parte de la derecha vemos así la correlación que tienen las vértebras en sí y los grupos de vértebras con el sistema nervioso y con diferentes áreas de nuestro cuerpo. Si podemos pasar al próximo, Antonio. Aquí vemos una gráfica de diagnóstico que se hace a través de la columna vertebral en la práctica de la cromoterapia. Obviamente la cromoterapia en diferencia con la musicoterapia, se enfoca más en sonido. Es decir, un ambiente que esté adaptado y sea bien preciso a la variedad de tonos de luces, colores, figuras geométricas, y se va examinando cada parte de la columna vertebral, cada vértebra de la columna vertebral, y se van distinguiendo, se van notando, obviamente es mucho más complejo, las áreas que tienen debilidad y que se van reportando que tienen deficiencia. Y basándote en esto, pues entonces el paciente va a recibir las sesiones terapéuticas en esas áreas específicas de la columna en correlación con otras áreas del cuerpo. Como enseñé anteriormente en la diapositiva anterior, ciertas áreas de la columna vertebral con ciertos grupos de vértebras se relacionan a su vez con partes del cuerpo, como pueden ser las manos, como pueden ser los ojos, etc. Entonces se va trabajando en esa dualidad. Ok, la cromoterapia, al igual que lo descrito anteriormente, pero incluye sonidos específicos regulados con frecuencias de tonos y duraciones muy específicas en áreas del cuerpo humano, mayormente en las áreas o secciones de la columna vertebral, con figuras geométricas y con colores derivados del espectro del prisma. En la Edad Media, las grandes catedrales europeas eran decoradas con vidrieras de colores, los vitrales, que eran utilizadas para curar. Es decir, que ahí existía también el campo de la terapia visual y el efecto también de los colores, aspecto de cromoterapia. En el siglo XVII, Antonio de Dominus declara, comillas, los colores proceden de la luz. De ello no tengo duda. Mejor dicho, son solamente luz ellos mismos. Cierro comillas. Neil Robert Finsen, de 1860 a 1904, era un médico danés cuyo nombre está estrechamente relacionado con la luz y el color. Se le concedió el Premio Nobel de Medicina en 1903 e investigó mucho sobre el campo de los colores. Los colores contienen una forma de energía transmisible que actúa directamente sobre el cerebro, incluso a través de la piel. La ciencia define el color como, comillas, una forma de energía radiante, cierro comillas, una vibración del espectro electromagnético. Varias escuelas del pensamiento propusieron siempre una teoría vibracional para explicar la melodía de la existencia. El ojo humano puede distinguir 169 tonalidades de colores y mezclándolos entre sí podemos obtener una variedad sin fin. Sin embargo, según Goethe, solamente existen 3 colores primarios, rojo, amarillo y azul, ya que de ellos surgen todos los demás. Al mezclar amarillo y azul se obtiene verde,
Con el rojo y el amarillo se obtiene el naranja, con el rojo y el azul se obtiene el violeta. De esta manera se obtiene un modelo complementario, la relación positivo y negativo de los colores, amarillo, violeta, naranja, azul y rojo y verde. En la tradición de la medicina china, que vemos que hoy en día se ha expandido en muchos de nuestros países como una medicina alternativa a la medicina homeopática, el yang es primario, amarillo, naranja y rojo. Yin, complementario, violeta, azul y verde. Esto también está tomado del texto de Giral de 2015. La música, la vida y la cotidianidad humana, en relación con la naturaleza, con sus tres elementos, reaccionan sobre la vida fisiológica, la vida afectiva y la vida mental humana, según Willems en el libro de Ducournau de 1988, página 54, lo cual plantea lo siguiente. En el ritmo vemos una activación extraordinaria e increíble en su máxima expresión en lo que es la vida fisiológica. Sin embargo, la melodía y la armonía están más reducidas, más contraídas. Cuando vamos a la vida afectiva, la melodía se activa de una manera increíble. El ritmo y la armonía se reducen a media medida, es decir, en el estado del efecto de lo que es el tono y el sonido. Cuando vamos a lo que es armonía, hacia lo que es la experiencia y la vida mental, la armonía es la que se activa de una manera increíble, mientras que el ritmo y la melodía se reducen al mínimo. Es decir, que de estas tres, la que realmente tiene un área intermedia vendría a ser la vida afectiva, en donde la armonía y el ritmo se reducen pero a la mitad, no como los otros dos casos de lo que es la vida fisiológica o la vida mental. Como repito nuevamente, en la vida fisiológica la que está en su máxima expresión de actividad y de efecto es el ritmo, mientras que y las otras dos, la melodía y la armonía, reducidas, mientras que en la vida mental la armonía es la que está en su máxima expresión de efecto de una manera terapéutica en el ser humano, mientras que la melodía y el ritmo están bien contraídas y reducidas. En 1836, la Junta Escolar de Boston, en Estados Unidos, concedió a las peticiones de sus constituyentes de incluir la música como parte integral de los programas educacionales. Y dijeron que, comillas, a través de la música vocal se puede mover el humanismo, refinar el carácter humano y elevar a toda la comunidad. Cierro comillas. Esto se ve en el libro History of Public Schools in Music in the United States de 1939, página 40 a la 49. Y es por esto que la música está considerada como parte integral de la educación americana, al igual que en ciertas naciones del mundo, como en Europa, etcétera. Muchos antes de que llegara a reconocerse como parte del currículum, como el canto, el dominio y ejecución de varios tipos de instrumentos musicales, la música y la educación intelectual. Los propósitos de estas áreas están centrados alrededor del conocimiento que la música puede traer primariamente desde el estudio de la música por sí misma, lo que ésta comunica y significa cuando está activamente comunicándose, tales como hacen la melodía, la armonía, el ritmo, la forma, la instrumentalización y el estilo musical. Este conocimiento es esencial en servir los propósitos intelectuales, tales con el entendimiento y la apreciación musical, aunque cierto conocimiento es extrínseco, tal como los hechos de los compositores, no es tan importante como el conocimiento y dominio de la música, la cual es obtenida por medio del estudio exploratorio de música por sí misma. Debido a que la música es un campo muy vasto de esfuerzo intelectual, esta también se relaciona a las ciencias a través de la física y las matemáticas, por medio de la acústica y la teoría de la música. Como dije anteriormente, en el campo de la música, lo que son los armónicos, que es el estudio del origen o cómo se originan los tonos y las distancias que existen entre sonido y sonido, entre tono y tono. La educación del oído de Ducournau, en su libro de 1968, en la página 66, él toca 3 puntos esenciales en lo referente a la educación del oído humano y en el desarrollo de las capacidades intelectuales. 1, la sensibilización
de despertar la atención auditiva, oír, repetir un sonido después de las melodías. Número 2, evaluación de las cualidades del sonido, intensidad, altura y timbre. Y número 3, el trabajo más fácil abordando al mismo tiempo la memoria, la audición interior del cerebro. Es decir, cuando el cerebro empieza a repetir a través de la memorización del sonido y va repitiendo la melodía. Nosotros también vemos en otras áreas de estudios que se ha investigado y es muy conocido como lo que se conoce como la empatía kinestésica. La empatía kinestésica, que consiste en la capacidad de alertidad y la habilidad de conocer lo que el cuerpo humano está haciendo por medio de la influencia de los sonidos en estos mismos, es decir, en cada uno de nuestros propios sentidos. Un ejemplo fue el de un coreógrafo ruso de ballet clásico que quedó ciego, invidente, pero él ponía su cabeza y el oído contra el piso del escenario en el teatro y siguió siendo un gran coreógrafo por años. Ejemplos de coreógrafos tenemos de ballet clásico a Sergei Filin y otros más, Alicia Alonso, Mana Hashimoto, la cual creó la danza sin visión o para invidentes. También lo vemos en una revista en la cual se publicó por Malene Green en el 2018, que referencia a otra bailarina invidente brasileña y fisioterapeuta, Fernanda Bianchini, la cual fue una de las creadoras de la Asociación de Ballet y Artes para Invidentes en 1995. Esto sucedía porque al percibir las vibraciones de los movimientos de los bailarines al caer sobre el piso del escenario y por las presiones que estos aterrizajes sobre el piso ejercen, él podía relacionarlos con las posiciones y posturas de los brazos, codos, etcétera, que tenían los bailarines en estos momentos. Consecuentemente, él lo podía reconocer relacionándolo con sus propias experiencias pasadas, porque él ya había ejecutado estos pasos danzando muchísimas veces. Una habilidad cognitiva. Es decir, sus sentimientos y memorias sustentaban sus propios proyectos coreográficos. El ejemplo de un pianista se puede referir uno a cómo éste expande la mano al ejecutar un compás de una melodía y quizás un dedo meñique de la mano izquierda, el cual estuvo un poco suave en vez de haber estado más fuerte en ese preciso momento de ejecución. Y esto también incluye estados comparativos de efectividad y calidad. Cuando en otros conciertos este mismo pianista interpretó la misma melodía con la fuerza requerida por el compositor en la interpretación-ejecución. En el caso de un estudiante de canto clásico, esta es una habilidad que éste tiene que poder mimificar las vocales sin tener que mover los labios. Por ejemplo, si se le cubre el rostro a un cantante, el receptor, durante las sesiones de entrenamientos vocales o canto, y se le emite el sonido de la vocal I, la cual tiene variadas formas por posiciones labiales variadas, ¿cómo es que éste puede en tiempo espacial imitarla reproduciéndola vocalmente en pocos segundos? Igual que el ejecutante o emisor hizo. Con una práctica continua y perseverante, el ejecutante va buscando de forma incondicionada las contracciones propias de los músculos labiales y faciales circundantes y las posiciones vocales necesarias para la proyección de los sonidos más exactos a los que ha escuchado y que el ejecutante tiene que reproducir. Pero cabe aclarar que estos son seres humanos que tienen y cuentan con condiciones y habilidades musicales innatas en ellos mismos antes ya aquí descritas, porque quedan otros que no las poseen y no pueden llegar, quizás nunca, a dominarlas para llegar al sonido más cercano o exacto. Aunque el proceso de analizar un tono y los o sus sonidos es muy importante también, es decir que no solo cuenta que estés muy bien entonado y lo memorices bien. Es por esto que los entrenamientos para llegar a dominar una escuela de técnica de canto de forma adecuada, a unos se les hace más fácil y rápido
mientras que a otros se les hace más lento, retardado y retante. Las hormonas oxitocinas es una hormona de unificación y compromiso. Y se han hecho estudios al respecto y se desarrollan en su estado más alto de producción antes de que la madre dé a luz. Antes de que la madre dé a luz, cuando le da el pecho a su hijo o hija y cuando los seres humanos se agrupan. Solamente cuando los grupos humanos hacen un esfuerzo extremo y extraordinario, supremo, por coordinarse sincrónicamente entre ellos mismos a través del sonido, por medio expresivo del canto y los movimientos por la danza, pero cabe aclarar que no puede hacerse por el mero hecho de quererse reunir unos con otros para divertirse. Por el contrario, estos tienen que esforzarse por sincronizarse entre ellos mismos con seriedad y con un compromiso profesional. Lo mismo sucede con las aves canoras, con la música, con la única diferencia que las hembras tienen la hormona mesotocina y los machos la hormona vasotocina. Consecuentemente, existe un balance comunicativo irreconocible a simple vista en la naturaleza en muchas especies, incluyendo a la humana, que se manifiesta paralelamente en todos los procesos, aspectos y componentes del sistema comunicativo. He ahí la existencia observable de que varios factores interactúan influenciando y estimulando la comunicación entre las especies y también en y con los factores de supervivencia requeridos. Y que le añade a los ámbitos sociales, psicológicos, fisiológicos, emotivos, procesos químicos, hormonales, entre otros muchos más. Una nueva dimensión a tenerse siempre presente. Además de cómo el sonido es un estímulo activador esencial sobre ciertas glándulas, sistemas nerviosos, y ambos influyen en las capacidades reproductivas, comunicativas y de salud, estímulos químicos de las especies. Esto nos demuestra la extrema importancia de la empatía como vía para poder sincronizar musicalmente con otras personas y obtener resultados extraordinarios, de altísima calidad, efectividad y profesionalidad interpretativa. También permite que las comunidades musicales se unifiquen de forma más colaborativa, humanística, espontánea, profesional y con alta calidad. El canto difónico de los mongoles. En este se interpretan músicas de tipo contrapuntual en dúos, tipos similares de las campanas de aire colgantes, entre los músicos y los cantantes por medio de los supertonos proyectados a una camella, la cual llora. Las camellas rechazan en la mayoría de los casos a sus hijos debido al dolor de parto por el que pasan, las posiciones en que se coloca para parir, sus alturas corporales, el ancho de las caderas, etc. Y es un síntoma indicador de que la madre aceptará a su ternero de camello cuando ésta llora. Es decir, las hormonas de oxitocinas son producidas por la influencia del canto de estos mongoles, que es una tradición milenaria, del canto difónico. Y la marca identificante es cuando ésta llora. Obviamente también con el movimiento ellos llevan a la camella a un área específica en donde hay unas corrientes de aire y también se oye el ruido, el sonido de estas campanas colgantes a la vez que ellos van emitiendo este canto. Quiere decir que es un síntoma indicador cuando la camella llora de que como madre aceptará a su ternero de camello. Es decir, las hormonas de oxitocinas son producidas y la marca identificante es cuando la camella llora y que, por cierto, las lágrimas solamente las producen 3 animales: los elefantes, los camellos y los seres humanos. Algunos de los grandes descubridores y aportadores en estas áreas fueron Kepler, con la música de las esferas. Los efectos del sonido y la música son naturales e innatos en la especie humana. Pitágoras de Samos,
fue el primer investigador en este campo de la historia de la humanidad, que la humanidad registra. Se dice que animales tales como los venados salían del bosque para oírlo tocar su dulcimer. Fue el primero en investigar acerca de las vibraciones de las cuerdas y de los armónicos, notando que una cuerda puede vibrar en diferentes frecuencias o armónicos y que una cuerda media de largo puede vibrar el doble de su frecuencia. Newland, con la ley de las octavas, en 1865, se encuentran algunas referencias acerca de sus descubrimientos en ciertos documentos germánicos escritos. Nos narran de que fue el primero en descubrir la ley de las octavas. La esencia de esta ley, la cual parece ser bastante simple, establece que un sonido en su doble o media frecuencia está constituido por la misma frecuencia o la fundamental. Ciandi y Hans Jenny. Ciandi y Hans Jenny contribuyeron conjuntamente a la expansión del conocimiento que tenemos en las investigaciones acerca del sonido, los armónicos y el efecto de la vibración sobre diferentes formas y figuras de objetos. A la vez que examinaron las variaciones modales de la vibración en los patrones creados y sus efectos en estos diferentes objetos. Su trabajo ha continuado desarrollándose por el Dr. Guy Manners en el Reino Unido. Las investigaciones realizadas sobre el sonido durante la Segunda Guerra Mundial también contribuyeron por parte de ciertos investigadores alemanes a que se desarrollara la terapia del sonido. Esto es con un sentido moderno para su época. Este se trasladó a Rusia y a los países del bloque del Este en esos tiempos históricos, aunque también existen, sin catalogarse y estudiarse, otras investigaciones de la época. En los investigadores más recientes tenemos a Stevens Halpern Goldman, con los esfuerzos científicos también de Tomatis y de otros muchos más. En resumen, acerca de la musicoterapia, como la música puede trabajar en nosotros, tanto las musicoterapias individuales o como en las grupales, los pacientes reaccionan de forma diferente a los efectos de la música. Y aquí algunas presentaciones de compositores que les sugiero, compositores clásicos con sus respectivas composiciones. Antonio, si por favor puedes mover la diapositiva. Antonio. Sí, dígame. Si puedes mover la diapositiva a la próxima. Claro que sí. Okay. Esto es un ejemplo de los tonos y con sus diferentes efectos que causan en el ser humano, es decir, en el cuerpo humano, especialmente en el cerebro. Como dije anteriormente, a través del sistema nervioso y en el aspecto de la psique, los estados emocionales, etc. También en su correlación con los colores, el espectro de los colores. Esta es una gráfica que tiene bastantes detalles. Y vemos su correlación también en el aspecto de la cromoterapia con la columna vertebral, tanto en el esquema de medicinas alternativas tradicionales y milenarias como es el Ayurveda o la medicina china, como también en otras terapias más recientes, ¿no? Datando del siglo XVIII hasta nuestros días. Si puedes pasar a la próxima. También narra aquí las diferentes áreas del cuerpo humano, por ejemplo, en la columna vertebral asiática, el lumbago. Ustedes pueden mirar la gráfica quizás más adelante. Antonio, si puedes pasar a la próxima. Aquí vemos también el campo de las octavas, como mencioné anteriormente, con sus respectivos colores, es decir, los tonos, las notas musicales y los respectivos colores que se trabajan en el campo de la musicoterapia y otra área de la musicoterapia paralela a esta, que es la cromoterapia.
vemos el área del aspecto mental. En la izquierda vemos el aspecto astral, la parte de las emociones, el cuerpo físico en el ser específicamente en el género femenino, y vemos en la parte masculina también. Y fíjense también los tonos de los colores. Por ejemplo, puede ser que haya un rojo que sea más tenue que otro, un violeta que sea más oscuro que el otro, y así sucesivamente. Si puedes pasar a la próxima, Antonio, por favor. Ok, esta también da un bosquejo general de lo que son los colores, es la rueda de los colores terapéuticos y también la rueda de los colores científicos. Como dije anteriormente, porque son para la parte terapéutica en su correlación con la parte científica. En lo que se refiere al tono en sí, los colores, los tonos de los colores, a la misma vez con los tonos musicales. Y en la gráfica de la izquierda, la aplicación que se hace de estos durante las sesiones de terapia. Si puedes pasar a la próxima, Antonio. Ok. Aquí vemos una reflexión final, vemos las diferentes áreas del cerebro y que todas ellas obviamente siempre están influenciadas por el sonido o por el ruido, que son en sí son vibración, estados variados de vibración en sus diferentes niveles tonales, ¿no? Si puedes pasar a la próxima. Ok, aquí tengo unas recomendaciones de ciertos compositores con algunas de sus melodías. No quiere decir que sea la melodía completa. Puede ser que haya una pieza musical que se pueda escuchar completa o fragmentos de estas piezas musicales, y ciertos compases o ciertas áreas de la propia música. Como tenemos de Johann Sebastian Bach, 2 conciertos para 2 pianos, música para la calma y para calmar la ira. De Beethoven, la obertura de Edmund, que es una música fuerte contra los aires de la ira. De Pachelbel tenemos también el canon que es la música contra la hiperactividad. De Dvorak, la sinfonía número 8, Danzas Eslávicas, que es una composición contra la depresión y los miedos. De Brahms tenemos la sinfonía número 2, Movimiento Final, que es una música para la fortaleza del coraje. Es decir, fíjense que la combinación de una con la otra, ¿no? Puede ser que en un momento determinado el paciente necesite un tipo de música que lo lleve a un estado de quietud, de perder esos estados depresivos o miedo, y a la misma vez reforzar la parte positiva. De Stivel, el renacimiento del arpa celta, música para la relajación y para el ensueño. Aquí tenemos una gráfica que narra diferentes funciones del cerebro humano. La parte del hemisferio derecho y del hemisferio izquierdo. En el hemisferio izquierdo se encuentran las habilidades musicales, que ya las expliqué, las formas tridimensionales, las habilidades para el arte, la intuición, a la misma vez que la imaginación, y en el hemisferio derecho existe lo que es el habla y el lenguaje, la numérica, la escritura, la lectura y el razonamiento. Si puedes pasar a la próxima, Antonio. Y aquí dejo algunas sugerencias de referencias o de enlaces de direcciones que ustedes pueden investigar más adelante. Obviamente es un campo muy vasto, ¿no? Para poder abarcar tanta información, pero considero que la musicoterapia es un campo muy interesante y respetable, ¿no? Sugerible de que se investigue, y ayuda mucho al ser humano, al ambiente en el cual el ser humano se desarrolla, sobre todo también a ese aspecto de la sociabilización y de la comunicación. Y ya con esto concluye la presentación. Doctora Leticia. Muchas gracias por esta gran presentación que nos compartiste, Mario. Ahora les pedimos, por favor, si quieren hacer preguntas, ya sea por el chat o bien levantan la mano. Por favor, Toño, quitas la presentación.
Muchas gracias. ¿Alguien quiere preguntar? Y se pueden poner la cámara, ¿no? Sí, claro. ¿Estás leyendo lo que dice el chat, Mario? No. Ok, Ah, dice, hola, doctor. Aprovecho el espacio para agradecerle por su ponencia, además su trayectoria académica. Es impresionante, un honor escucharlo. Como duda me surge lo siguiente. Usted comentó sobre la musicoterapia en la tanatología, hablando del uso de la música en enfermos terminales. Como profesional, ¿cómo determina el tipo de música idónea para apoyar en su transición de muerte al paciente? depende, en eso también yo creo que el propio terapeuta debe de ir tanteando las características específicas de aquel individuo. Es decir, si la persona está en un estado de gran temor, de gran miedo, pues tiene que tratar de buscar, como mencioné anteriormente, y les puse ahí en las referencias eh, diferentes textos que lo pueden ayudar a ustedes a empezar a incursionar y empezar a estudiar esta área de terapia alternativa. Depende de la característica del individuo. Si un individuo, como dije anteriormente, que está en estado de miedo, de tensión, tratar de buscar algún sonido o parte de una pieza musical que se sepa que lo calme, que le dé paz, que le dé esa confianza interna y a la misma vez que esa interacción humana, porque no es solamente dejárselo a la música, ¿no? A la melodía, sino la interacción de la comunicación del terapeuta es muy importante. También ustedes pueden, no es un área que esté muy desarrollada, pero ustedes pueden buscar también en el internet. Sé que existe una señora americana que ella se dedica a ese tipo de terapia y ustedes ponen tanatoterapia, quizás ahí puedan obtener información. Pero ya te digo, primeramente yo considero que hice familiarizando con una, pudiéramos decir, variedad de composiciones y de compositores y de épocas musicales para uno tener un repertorio como terapeuta y poderlos usar con precisión. Ese es el mejor consejo que les puedo dar. Otra pregunta. ¿Hay alguien que quiera hacer otra pregunta? Gracias, doctor Mario. ¿Alguien que quiera preguntar, chicos? Por favor, Nayeli abran creo su que tiene, micrófono. ajá, Nayeli tiene la mano levantada. Pueden abrir su micrófono. Gracias. Hola, buenas tardes. Primero Gracias. felicitar al maestro por la excelente ponencia. Yo pertenezco al área de ciencias de la salud y hoy en día pues esta clase para nosotros nos favorece mucho porque en la medicina tradicional e integrativa pues vemos esta parte de terapia como bueno, como intervención sanadora, pero a mí me llama mucho la atención los hertz, que es como se mide la vibración de la música. ¿Cómo interfiere, por ejemplo, o la música o cómo identificar qué tipo de música específicamente para personas que están viviendo una ansiedad o una depresión, por ejemplo, ahorita en estos momentos, qué tipo de música y a qué vibración pudiera ser la de mejor elección? Vuelvo a decir que lo importante es empezar a familiarizarse primeramente con una literatura que lo vaya guiando a uno. Es decir, puse en las referencias lo mismo, varias enlaces y varios títulos, varios autores. Primeramente familiarizar, porque ya ellos han incursionado y han estudiado y por eso han publicado a través de sus propias investigaciones y experiencias las recomendaciones necesarias. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que el campo de la música es un campo muy vasto. Por ejemplo, si cogemos una obra que es interpretada por una orquesta sinfónica, no va a tener el mismo efecto, la misma obra si es interpretada por una orquesta de cámara. Por tanto, eso que estabas planteando antes del nivel vibracional o el efecto
de los instrumentos no va a ser el mismo, porque no es lo mismo interpretar una pieza en versión de instrumentos de cuerdas con piano o clavicordio que interpretar la pieza con una orquesta que tiene metales, trompetas, etc. Entonces, ahí es donde uno tiene que ir buscando por uno mismo como terapeuta, con el propio experimento que uno hace con uno, más la guía de lo que uno investigue en aquellos que han incursionado en esas áreas. Eso es otra sugerencia que yo quiero dar también. Y dentro de eso también irse haciendo uno de aquellos que son los mejores intérpretes de ciertas obras y de ciertas composiciones, porque puede ser que, por ejemplo, una orquesta específica sea la que mejor interprete y tenga el efecto más preciso por los propios músicos, el director del grupo, de la orquesta que los guíe, que le saca esa sustancia, ¿no?, interpretativa. Y esos son muchos componentes que uno tiene que ir creando esa amalgama, ¿no? Eso es un consejo que sí les doy también, es decir, que no porque uno oiga la primera interpretación conformarse con esa música grabada, sino buscar otras versiones y encontrar cuál es la mejor. Y como dije anteriormente, si está interpretada, por ejemplo, en un órgano clásico de tubo, o está interpretada en una orquesta de cámara, o está interpretada por una gran sinfónica, varía el efecto. De eso que estás hablando, de la fuerza vibracional. Y sobre todo acordarte que tienes que moverte en esos tres aspectos: ritmo, melodía y armonía. Y no todos los compositores, aunque todas las piezas musicales clásicas integran esos tres aspectos, pero hay unos que tienen más desarrollado una de esas tres que otros. Las otras meguan. Y, por ejemplo, Wagner, armonía. Ese es el máximo que se ven en las obras de Wagner. En Donizetti, melodía. Y en Rossini, en este caso, el ritmo. No sé si más o menos te contesté lo que preguntabas. Sí, muchas gracias. Entonces, no a cualquier, o sea, no sería la misma melodía para todas las personas. Yo creo que sí puedes usarla, pero siempre como terapeuta tendrías que estar alerta. Porque quizás si tú ves que empieza a reaccionar de una manera que no es la que tú esperas, que la tuviste a lo mejor con otro, tienes que inmediatamente retirarla. ¿Me entiendes? Porque a lo mejor en su estructura, en su propia estructura melódica, armónica, va a ser un efecto diferente en ese ser humano, porque no está a lo mejor en ese nivel, en ese ratio de receptividad que el otro sí tenía, y por eso el efecto fue efectivo. Y se vas a tenerla que sustituir. Y como dije anteriormente, no quiere decir que sea una pieza musical entera. Recuerda que tú puedes ir directamente a ciertos fragmentos de la obra. Porque recuérdate que muchas de las obras también tienen por parte del compositor su propia experiencia y la propia personalidad, la psiquis, etcétera, de los compositores también está reflejado en las obras. Aparte de que es, ¿me entiendes?, un gran arte y una expresión extraordinaria de arte, ¿no? Pero también tiene el ser humano que también está metido ahí. Las épocas, las épocas y los periodos históricos de la música también influencian mucho. Es un efecto muy... Sí, muchas gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Parece que nadie más. Pues agradecemos mucho a Mario, al doctor Mario, esta presentación. Muchas gracias a cada uno de ustedes y pues recuerden que estamos para servirles. Bueno, le agradezco a Antonio por su apoyo técnico y a usted, doctora Leticia, por la invitación, y a la Universidad Marista. Muchas gracias, Mario, por tenerte aquí. Grato gusto. Gracias, doctor. Esperamos en futuras charlas volverlo a tener con nosotros. ¿Cómo no? Un Gracias. fuerte abrazo a todos. Sí, Saludos. yo les voy a enviar la bibliografía de la presentación porque alguien está preguntando. Muchas gracias.